Hola, buenos días. Buenos días. ¿Cómo andan? Espero un par de segundos que se me termine de sumar la gente que tengo acá y arrancamos. Bien, me parece que ya estamos. Eh, Hoy lo que vamos a hacer es terminar la última clase que debíamos, o sea, que teníamos empezada. Y después vamos a hacer una mini práctica de esto de variables discretas y continuas, pero como ya estuvieron trabajando con los chicos, lo vamos a hacer eh, lo vamos a hacer en modo rápido. Así que bueno, vamos a empezar con el set de clases 4. Estas cosas siempre que no me enfoca. Arrancamos con el set de clases 4. Ahora les digo, nos habíamos quedado en la slide 49, así que me voy ahí directamente y, y retomamos, ¿sí? Mientras tanto voy dando un pequeño repaso de todo lo que estuvimos viendo hasta acá. Voy a compartir a partir de estas lives mejor, así vamos más en tema. ¿Qué estuvimos viendo? Arrancamos la materia diciendo, bueno, hay veces que me van a dar un grupo de datos y aprendimos a resumirlos, ¿no? Ok, me dieron datos, no discutimos si demasiados, la diferencia entre muestra, población, no hablamos de propiedades aleatorias, nada, no hablamos de nada. Lo único que hicimos fue decir, bueno, tengo datos, estos datos me representan cómo se comporta algo, que no sé cómo se comporta en principio, entonces, ¿qué puedo hacer para entender? Bueno, así como cuando uno dice, tengo que rendir una materia, me hago un resumen, bueno, tengo que entender estos datos, me hago un resumen, ¿no? Y eso lo hacíamos con las herramientas de la estadística descriptiva, ¿no? Entonces, sabíamos que teníamos una serie de medidas, la media, la mediana, la moda, la varianza y así. Y después de eso fuimos un pasito más adelante y dijimos, bueno, hablemos en abstracto. Existe una variable aleatoria. Nosotros dimos una serie de definiciones formales y dijimos, existe una variable aleatoria que yo conozco cómo se distribuye y gracias a ese conocimiento puedo calcular la media, la varianza o lo que fuera. Entonces ahí empezamos a hablar de momentos. Dijimos, bueno, ok, existe una gran amplitud, o sea, en realidad existen infinitos momentos, ¿no? Porque me puedo ir hasta el orden, hasta un orden tan alto como yo quiero. No tengo un final. Pero dijimos, bueno, en particular hay dos momentos que nos interesan, que nos parecen relevantes, que en realidad no es que son los únicos que nos parecen relevantes, pero sí los que, los que vamos a priorizar, que son la esperanza y la varianza. En particular, esos dos son dos momentos que vamos a trabajar con mucho énfasis. Y bueno, de la varianza no llegamos a hablar. Está bien, recuerden esto, que cuando nosotros tenemos un momento, ¿qué es lo que tenemos cuando hablamos de momento? Bueno, tenemos la esperanza de... Voy a conectar la pizarra. Lo que tenemos es la esperanza de una función de x, ¿no? Y decíamos, bueno, si lo que estoy calculando es la esperanza de x de x así a secas, es un momento absoluto, no sé si esa función es x así suelta, es un momento absoluto, y si está elevada a algún número, decimos que es absoluto de orden ese número, ¿no? Entonces, si yo decía la esperanza de x elevada a algo, ¿no? A ver si responde. Bueno, lo que yo decía era, vamos a ver si sale con el mouse, la esperanza de x elevado a un número, según si era discreta o continua. Esto se calculaba de dos formas. Si era discreta, lo que yo hacía era la sumatoria de x elevado a la k por la probabilidad de cada elemento, ¿no? Esto ya lo vimos, así que no hace falta que lo copien. Bien, ahí me enchufó. Y si lo hacíamos para una continua, lo que hacíamos era la integral
de x multiplicado por la función de densidad y esto por la diferencia de x. Entonces, si esta acá era un 8, lo único que yo tenía que hacer era agarrar cada valor de x, elevarlo a la 8 e irlo multiplicando por su poder. Y cuando lo hacía con la continua, agarrar x, elevarlo a la 8, multiplicarlo por su función de densidad y sacar la integral, ¿no? ¿Qué es la esperanza? Bueno, nada, va a ser un número, ¿sí? Que puede ser positivo, negativo, alto, bajo, chiquito, con muchos decimales, con pocos decimales, entero. Eso va a depender del contexto. Pero en definitiva, no tenemos una restricción a priori, esto tanto para una discreta como para una continua. No tenemos una restricción a priori de cómo tiene que ser la forma de. Entonces, esto que es algo que ya lo habíamos discutido, bueno, no me siento demasiado conforme con si desenchufo esto. Bueno, tampoco. Nada, entonces, ya hablamos de momentos absolutos, ahora me voy a momentos centrados, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando tenemos momentos centrados? Bien, momentos centrados, ahí me está respondiendo esto. Perdón por un nivel de troglodita tecnológico. Cuando hablamos de momentos centrados, lo que hacemos es centrarlo en la media, ¿no? Entonces, si yo tenía, por ejemplo, una serie de datos, a ver si corresponde, que de ellos, mira que me correspondió. Si yo tenía una serie de datos, ¿no? Piénselo así, ¿no? Yo tenía acá el número de observación, ¿no? La observación 1, 2, 3, 4, y acá el valor. Entonces, imagínense que estos tienen este comportamiento. Cuando yo resto la media a cada uno de esos valores, estoy poniendo el 0 acá, ¿no? Suponiendo que la media está por acá. Entonces, por eso le decimos centrarlo, porque de repente nos queda todo centrado en torno a 0. Nos queda para arriba o para abajo, pero nos queda centrado. Por eso le decimos momento centrado. ¿Qué es lo que hacemos entonces cuando tenemos un momento centrado? Nada, hacemos la esperanza de x menos su media, ¿sí? Lo centramos en la media. Nosotros dijimos, bueno, cuando yo tengo un momento absoluto, hago la esperanza de x y listo. Cuando tengo un momento centrado, hago la esperanza de x menos su media. Y ahora, ¿cuál es el tema acá? Que así como cuando nosotros teníamos momentos absolutos, decíamos, este es orden 1, orden 2, orden 3, orden 4, esto lo podemos elevar a cualquier orden, ¿sí? Al orden 80 y vamos a tener momento centrado de orden 80. Si R es 159, voy a tener momento centrado de orden 159. ¿Cuál es el momento centrado que gana particular protagonismo en la materia, en la disciplina, en todas partes? La varianza, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que hace la varianza? La varianza agarra y dice, me fijo, ¿cuánto te corriste para un costado? Y lo elevo al cuadrado. ¿Cuánto te corriste para un costado? Lo elevo al cuadrado. ¿Cuánto te corriste para un costado? Lo elevo al cuadrado. ¿Cuánto te corriste para otro costado? Y lo elevo al cuadrado. O sea, cada vez que te corres, lo elevo al cuadrado. ¿Y eso qué me genera? Como está todo al cuadrado, para empezar es todo positivo. Entonces, cuanto más te vayas desviando, yo lo voy a ir sumando, con lo cual lo que tengo es una métrica de cuánto varías, ¿no? De si varía mucho o poco. Si siempre te estás corriendo muchísimo con respecto a tu media, vas a ser una variable con mayor varianza, ¿sí? Y aparte, ¿cuál es la otra particularidad de tenerlo al cuadrado? Que o sea, piensen en esto como un desvío de 2 unidades respecto a la media, ¿no? Estos dos, y cuando contabilice ese 2, voy a hacer 2 al cuadrado y voy a tener un 4. Imagínense que después tenés un valor que se desvió 100 unidades respecto a la media, y lo que tenés es 100 al cuadrado, y 100 al cuadrado es 10.000, ¿no? 10.000. Entonces, ¿qué es lo otro que hace el elevarlo al cuadrado? Lo que hace es ponderar más las desviaciones más fuertes. ¿Sí? Si tenés valores que se desvían muy fuerte de tu media, yo les voy a dar más peso, ¿no? Entonces, no solamente me fijo cuánto te corres con respecto a tu media, sino si esas desviaciones son fuertes. Con lo cual, la varianza nos permite ver dos cosas. La primera es todos los desvíos, porque nunca se van a cancelar porque son todos positivos. Si elevo al cuadrado, está positivo. En segundo lugar, lo que voy a poder ver es si esos desvíos son, aparte, en magnitud altos o bajos, ¿no? Recuerden igual que siempre la varianza va a ser un número también, o sea, dos cuestiones en particular, ¿no? Uno y dos.
La primera, la unidad de medida es distinta. ¿No? Porque acá lo tenemos elevado al cuadrado. Voy a hacer un piquito y voy a poner un 2. ¿Sí? Acá la unidad de medida está elevado al cuadrado. Que esas son las razones por las cuales nos gusta el derivo. Y segundo, que recuerden que la magnitud, ¿no? Yo les digo, acá tengo una varianza de, qué sé yo, 10 kilos al cuadrado. ¿Y eso es alto o es bajo? Bueno, si me decís una varianza de 10 kilos al cuadrado en un grupo de nenes, infantes, qué sé yo, chicos que todos siempre van a pesar algo parecido, y la verdad que es un número extraño, ¿no? Pero ahora, si hablamos de una varianza de 10 kilos al cuadrado en, qué sé yo, containers, alguna variable aleatoria así, que tenga mucho peso, la verdad que es como una dispersión súper pequeña. Y recuerden que ahí entraba a jugar un rol importante el coeficiente de variación, ¿sí? Que le decíamos así, ¿no? A ver si aparece el lápiz. Lo seguimos. Coeficiente de variación, que decíamos que el coeficiente de variación era, voy a decir, la raíz cuadrada de la varianza de x sobre la esperanza de x, ¿no? O sea, esto comúnmente le vamos a decir sigma, a este de acá. Y a la media a veces le decimos mu, pero no siempre. Así que por las dudas voy a escribir esperanza de x. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Ninguna? No, no Yo todo sí, bien. Bien, entonces, yo sí sí, a ver. tengo. ¿Viste en la fórmula, la de BAD? Hay un signito que todavía no sé qué significa, que es el que está abajo de la sumatoria. Está bien, sí. Eso lo que quiere decir... ¿Puedo borrar Ujú. el pizarrón? ¿Sí? Sí. Bien. Lo que quiere decir eso, esto de acá es lo mismo que decir para, o más precisamente, para todo lo que pusimos ahí. ¿Está bien? Entonces uno, por ejemplo, puede decir, o sea, si yo acá pongo para x, así, esto quiere decir para todo x, ¿no? O sea, agarrad todos los x que tenés en esa variable y andalo sumando. ¿Está bien? Ah, En este caso, para todo el dominio de x, integrá. Si x va de 0 a 100, esta integral va a ser entre 0 y 100. cierto. Y si x tiene 8 valores, 8 valores posibles, esta sumatoria va a ir desde 0 hasta 7. Ah, O 8. si querés, desde 1 hasta 8 para que sea más claro. ¿Está bien? También una forma en la cual se puede utilizar esta notación es para decir, por ejemplo, para x igual 1, 2, ¿no? Y esto lo que quiere decir es, lo que sea que esté diciendo antes, vale para cuando x es igual a 1, cuando x es igual a 2, a 3, a 4, a 5, a 6, hasta llegar hasta la constante que queramos. Capricho nuestro al momento. Ok, ¿Está bien? sí, gracias. No, por favor, gracias a vos por la pregunta. Sí, si ven cualquier cosa así de notación, nada, avisen, porque hay cursos, más que nada en el CBC, que quizás buscan alguna solidez adicional en términos de notación o de formalidad, y otros como que se busca un poco más la intuición, entonces está bueno que si no vieron algo de notación, lo consulten, ¿está bien? Bien, bueno, acá estamos viendo lo que ya discutimos, sí que la varianza es el momento absoluto, perdón, el momento centrado de orden 2, y que lo que hacíamos era ir sumando o integrando según si es una variable discreta o continua. Bien, acá discutimos un poco que debería tener signo positivo. Y yo acá dejo un acertijo. ¿Podría ser 0? O sea, a ver, la varianza de algo que no varía es 0. Entonces, estrictamente hablando, la varianza puede ser 0, ¿no? O sea, qué sé yo, agarramos la varianza de una constante. Esto lo vamos a ver después cuando profundicemos en propiedades de varianza de esperanza. La varianza de una constante va a ser 0. Pero esto es un caso particular y la verdad que no es nuestro interés. Nosotros estamos en estadística, vamos a estar hablando de variables aleatorias, vamos a estar mirando cosas que sí varían, entonces esto es anecdótico, o quizás puede ser que lo usemos en algún ejercicio como para decir, bueno, mira, y aparte tenemos esta propiedad, entonces lo podemos usar, pero
En definitiva, la varianza pueden interpretarla como algo que va a ser positivo porque en todos los ejercicios que utilicemos, que hagamos, vamos a estar trabajando con variables aleatorias y por ende va a ser positivo. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta acá? Bueno, bien, nada, simplemente para enfatizar la interpretación de la varianza refiere a la dispersión de los datos, ¿no? Entonces, la varianza, si me tomo un valor alto, lo que me va a querer decir es, che, esto tiene mucha volatilidad. Si tenemos una varianza baja, eso va a indicar que tenemos menos volatilidad. Voy a dar un ejemplo de nuestra disciplina, ¿no? Imagínense que ustedes tienen un activo, ustedes quieren invertir en algo, no sé, comprar bonos, comprar una acción, comprar una criptomoneda, que ahora están de moda, ¿no? Si nosotros miramos, o sea, a ver, ¿qué es lo que nos gustaría a nosotros? ¿No? Ustedes piensen que son inversores, ¿no? Por ejemplo, agarro acá a ver a Martina, a Julieta y a Ignacio, que son los tres que tengo más arriba. Imagínense que yo les ofrezco un activo. ¿A ustedes les gustaría que tenga mucha o poca varianza? O sea, supongo, para empezar, les gustaría que el rendimiento, o sea, que la media sea alta, ¿no? Que la media del rendimiento sea alta. Siempre, o sea, que en promedio eso tenga un muy buen rendimiento. Eso le va a generar mayores intereses y mayor retorno a la inversión. Ahora, ¿qué opinan de la varianza? ¿Qué les gustaría? ¿Que esa varianza sea alta o baja? Que sea chiquita, ¿no? Exacto, Juli. ¿Y por qué te gustaría que fuera chiquita? Y porque, por ejemplo, si varía mucho, por ahí, no sé, le pongo un número 100 y de la nada salta a 90, ponele, o algo así, no sé si me explico. Sí, Como, totalmente. O sea, tu retorno va a ser incierto. Entonces, para empezar, estamos complicados para hacer planes. Y en segundo lugar, o sea, lo que me está reflejando en algún punto es, bueno, va a haber días en los cuales dan un montón de guita y otros en los cuales pierda bastante guita. Entonces, eh, nada, hay ocasiones en las cuales la varianza es de particular interés, así como la media también en ocasiones es de particular interés, y generalmente ambas son de interés. Pero digo, piensen que a veces es sumamente preocupante algo. No sé, otro ejemplo, piensen ahora en las vacunas, ¿no? Que necesitan sí o sí cierta temperatura. Y nos ofrecen, qué sé yo, heladeras, y varía mucho la temperatura a la cual te lo mantienen. Y ok, en promedio vamos a estar bien, pero con que un día se te haya escapado la temperatura durante 15 minutos, ya se te echó a perder toda esa tanda de vacunas. Entonces te resulta sumamente preocupante la temperatura, la varianza que va a tener la temperatura de esa heladera, ¿no? Entonces, hay veces en las cuales es vital, ¿no? Entonces, son indicadores sumamente importantes. Bien, un apartado sobre notación. eh, a la media, muchas veces le vamos a decir mu, ¿sí? Mu es esta letra griega de acá, que, que es como una U con un palito a la izquierda. A la varianza le vamos a decir sigma cuadrado. Sigma es esto que parece una O con una gorra, una visera, mejor dicho. Y recuerden que el desvío lo que tiene es que al ser la raíz cuadrada de la varianza tiene la unidad de medida de nuestro problema, ¿no? De nuestra variable de interés. Y eso es una ventaja enorme. Bien, el desvío le decimos sigma, que es la raíz cuadrada de sigma cuadrado, ¿no? No hay que ser muy creativo para encontrar por qué sale esto así. Y muchas veces también pueden ser que encuentren, sí, o sea, notaciones posibles que pueden encontrar adentro de esta materia, pero también afuera, ¿ok? Que a la varianza le digan sigma cuadrado, probablemente le pongan un subíndice de x. Esto lo comento no necesariamente para que lo noten, sino para que lo tengan más que nada presente. Puede ser que también lo vean como var de x, también puede ser que lo vean como b de x, ¿sí? O sea, que sigma sea la letra que utilizamos es algo relativamente caprichoso en el sentido de que es una letra griega, es útil, pero si alguien viene en un problema y dice, yo a la varianza le quiero decir lambda, no te pueden decir nada. Vos estás eligiendo la notación que utilizas. Y al desvío lo que van a encontrar es, está bien como sigma sub x,
pero también puede ser que lo encuentren como d de x, y muy particularmente en los programas va a ser usual que, no sé, que capaz vean tipo SE, que esto es por error estándar, ¿está bien? O sea, standard error en inglés, ustedes por ejemplo se ponen en R o algún otro software así, y que en general viene ya todo en inglés, pero muy probablemente se nos tira así directamente. Está bien, pero es más que nada anotación. En definitiva, si alguien les pide el desvío, ¿no? O sea, dicen, ¿cuál es el desvío de X? ¿Ustedes qué hacen? Bueno, van, obtienen la varianza de X y después hacen la raíz cuadrada de la varianza. ¿Está bien? Tengan mucho cuidado con esto, porque imagínense que estamos con una discreta, ¿no? Y estamos haciendo X menos su esperanza, cada uno por la probabilidad, ¿no? Y como esto es la varianza, acá lo elevo al cuadrado. Aplicar la raíz cuadrada no es lo mismo que sacar este cuadrado de acá y hacer todo el cálculo, ¿ok? Aplicar la raíz cuadrada es aplicar la raíz cuadrada a todo el cálculo. En definitiva, o sea, piensen que acá nosotros tenemos una serie de números que capaz son 2 más 3 más 8, y lo que queremos es la raíz cuadrada de todo esto. No queremos la raíz cuadrada de cada número, queremos la raíz cuadrada de todo esto. ¿Está bien? ¿Alguna duda hasta acá? Bien, bueno, me guío por las fracciones que veo acá en pantalla. Nada, definición adicional, recuerden, coeficiente de variación es el desvío sobre la media, ¿sí? Acá yo pongo dos notaciones, os estoy diciendo lo mismo dos veces, ¿no? Dijimos que a sigma, si queremos le decimos sigma, y si queremos le decimos d de x, a mu, a veces si queremos le decimos mu, y si queremos le decimos la esperanza de x, ¿no? No es que no estoy diciendo dos cosas distintas en esta forma. Recuerden que el coeficiente de variación es muy útil porque nos permite contextualizar, ¿no? Esto que decíamos hace un rato de, vos a mí me decís, esto me da, que yo, el desvío me da 10 kilos, y yo eso, en el contexto de mi problema, puede ser algo muy alto, puede ser algo muy bajo, ¿no? Entonces, nos permite tener una comprensión adicional. Ahora, lo que voy a hacer es, yo les dije, ok, bueno, la varianza es esto, ¿no? Para ser un poco más claros, es la esperanza de S cuadrado. Yo voy a hacer un pequeño comentario sobre la notación, ¿sí? Hay gente que escribe la esperanza de esto al cuadrado, ¿no? Y pone el cuadrado así. A mí me gusta un poco más cuando uso esperanzas, ¿no? Siempre meter el cuadrado cuando lo que quiero decir es la esperanza de todo esto al cuadrado. Y cuando quiero hablar del cuadrado de la esperanza, poner el cuadrado ahí al lado de la e. ¿Por qué? Porque si no a veces se torna confuso, al menos dando clases, he notado que a veces se presta confusión. Ustedes pueden usar la notación que ustedes quieran. Si ustedes quieren decirme la fórmula de la varianza, ¿es esta? Ok, perfecto. O sea, yo estoy corrigiendo este examen y esto lo doy por bien. No tengo ningún problema. Pero yo escojo, ¿sí? O ponerle, me quieren decir, esto de acá es la esperanza de esta x elevado al cuadrado, o lo que sea. Está bien, yo no me voy a poner tan quisquilloso con la notación. Pero a mí me gusta más poner el cuadrado. Cuando digo el cuadrado de todo esto, me gusta poner el cuadrado al lado de la e. Y cuando digo la esperanza de esto de acá elevado al cuadrado, me gusta ponerlo por el paréntesis. Es simplemente algo de exposición mínima. Ustedes no necesariamente lo tienen que seguir. Entonces, decíamos, la varianza es la esperanza de esto al cuadrado. Y nosotros acá lo que podemos hacer es desarrollar ese binomio y llegar a una expresión alternativa. ¿Ok? Voy a ir a la expresión alternativa de la varianza, que en general va a ser un poco más práctica o un poco más útil a los fines de los ejercicios que vamos a estar trabajando acá. ¿Está bien? Voy a saltear un poco estos pasos, y esto lo veremos cuando veamos la clase de propiedades de esperanza y varianza. No quiero irme tanto por los ramos. Lo que podemos hacer es, bueno, ok, desarrollamos ese binomio, aplicamos algunas propiedades que aún no las conocemos y nos lavamos un poco las manos, y es más lo creemos por ahora, eventualmente lo podremos demostrar. Pero si hacemos el desarrollo y aplicamos las propiedades que nos resultan necesarias, lo que podemos hacer es encontrar que hay una expresión análoga para la varianza, que es esta de acá. ¿Sí? Entonces, en definitiva, tenemos dos formas alternativas de encontrar la varianza. Una es calcular la esperanza de todo ese cuadrado, ¿no? Que esto de acá, que vendría a ser
agarro la sumatoria, o sea, déjenme usar el ejemplo con la discreta, porque es simple, así no escribo todo dos veces, una vez con sumatoria y otra vez con integral. ¿Qué haría acá? Bueno, haría la sumatoria de x menos su media, elevado al cuadrado, cada uno ponderado por la probabilidad, ¿no? Y si lo hago con esta fórmula alternativa, fíjense lo que estoy diciendo acá es, agarro la esperanza de x elevado al cuadrado menos el cuadrado de la esperanza de x. Y esto de acá tendría una pinta así como esta, ¿no? Y también lo hago para una discreta. Esto de acá es el momento absoluto de orden 2. Entonces, ¿qué hago? La sumatoria de x al cuadrado, cada uno por su probabilidad. Y lo que tengo que hacer es restarle, ¿sí?, la esperanza elevado al cuadrado, ¿no? Entonces ahora lo que voy a hacer es escribir esto de acá. Menos la sumatoria de x por su probabilidad. Y esto de acá va elevado al cuadrado. A ver si puedo correr la ventanita de zoom. Entonces ustedes me dirán, ¿a mí para qué me sirve saber todo esto? Bueno, porque a veces, no sé, venís de un ejercicio, ¿no? Y te dice, punto 1, dame la esperanza de x, ¿no? Punto 2, dame la varianza de x. Y si vos venís de acá, esta fórmula de acá es un poco más amigable. ¿Por qué? Porque yo tengo que calcular la esperanza de x elevado al cuadrado, ¿no? Que no tengo que desarrollar un binomio ni hacer cálculos demasiado complejos, simplemente lo elevo al cuadrado. Y luego lo que tengo que hacer es restarle el cuadrado de la esperanza, ¿no? Oh, qué fiaca, ¿tengo que calcular la esperanza de vuelta? No, porque lo calculé en el punto 1. Entonces ese ya lo tengo, lo único que tengo que hacer es, bueno, y la esperanza, yo esa ya la tengo. Lo que sea que me haya dado, lo elevo al cuadrado y ya estoy. Lo único que tengo que hacer es encontrar esto. Si lo hacen por una fórmula, ¿llegan a lo mismo que con la otra fórmula? Sí, por supuesto. Si no, hay algún error que cometieron en alguna parte del proceso. Pero ambas fórmulas son equivalentes, no dicen exactamente lo mismo. La única diferencia que hay entre una y otra es que en un contexto aplicar una cosa puede ser más cómodo que la otra, o al revés, aplicar la otra puede ser más cómodo que la primera. Imagínense que ustedes están, no sé, por ejemplo, con un programa que ya tiene incorporada la función de la varianza, entonces agarran y están trabajando con datos, entonces, o sea, no sé, como que tienen la distribución poblacional directamente, entonces agarran, usan la fórmula de la varianza y capaz que eso es mucho más rápido que estar yo calcular la esperanza de x al cuadrado, después de eso sacar lo otro. Digamos, está buenísimo que ganen versatilidad y que aceiten todas estas cuestiones, pero no es que una está bien, la otra está mal, que una se usa y la otra no. Está bien, simplemente ambas son equivalentes y válidas. ¿Estamos bien? Yo tengo una pregunta de nuevo. Dale. ¿La E es igual a la media aritmética? La La esperanza, esperanza. la esperanza, ¿sí? Y te recomiendo de última que vayas creo que en este mismo set de slides era que lo discutíamos. O sea, lo voy a poner acá arriba, en un escritorio un poco pequeño. La esperanza nosotros podemos poner cualquier argumento, ¿no? Sí. Y esto es, si tengo una discreta, es la sumatoria del argumento que sea que hayamos puesto por la Sí. probabilidad. Probabilidad. Y si es la continua, Usamos integrales. es la integral de lo que sea que haya adentro por la función de densidad por el diferencial. Y esta carita feliz, dijimos, bueno, a veces es x, a veces es x al cuadrado, a veces es x menos su media. Entonces tengo una esperanza dentro de una esperanza, todo al cuadrado. Y también podríamos haber dicho que esto es x menos 4 sobre 8 todo elevado al cubo, ¿no? Y habría sido lo mismo, agarro y me fijo, ¿no? Bueno, la primera, bueno, x menos 4 sobre 8 elevado al cubo, por la probabilidad, y no sé, y me fijo. Entonces el primer x es 1, le resto 4, le divido por 8, lo elevo al cubo, lo multiplico por la probabilidad, que la probabilidad de 1 es 0,5. Y así con todos los casos. O sea, va a depender de lo que sea que estemos calculando. En particular a nosotros nos interesan esta esperanza y esta esperanza. Van a ser lo que más utilicemos. Ahora también vamos a ver kurtosis y asimetría, que ahí también entran las esperanzas. Pero
En definitiva, esto es como lo primero primordial. ¿Está bien? Ok. Bien, entonces. Bien. Entonces, kurtosis y asimetría. Bien, estas dos son medidas de forma, ¿sí? Una me refiere a las colas y otra a la simetría, ¿no? Por ejemplo, esto es la típica forma de una normal, ahí me queda bastante feo, ¿no? Donde lo que tenemos es en el eje horizontal los valores que puede adaptar la variable aleatoria, y en el eje vertical lo que graficamos es la función de densidad, ¿no? Bien, a veces, o sea, la función de la normal, lo que tiene como particularidad es que su asimetría es cero, ¿no? O sea, es simétrica. Ahora vamos a explicar. Y su kurtosis es 3, ¿no? Entonces, digo, estos dos valores van a sonar bastante cuando hablemos de asimetría y de kurtosis. Arranco hablando de asimetría, ¿no? Cuando nosotros hablamos de asimetría, lo que estamos diciendo es, bueno, tengo una media o la mediana, lo que ustedes quieran ver, y me fijo si lo miro de un lado o lo miro del otro, si es igual, ¿no? ¿Cuándo me interesa la asimetría, ¿no? Por ejemplo, caso interesante, a veces se habla de asimetría en los shocks de los precios de los activos, ¿no? Que yo voy con estas cosas así que se me hace capaz que a alguien le interesan, ¿no? Que lo que hacen es decir, bueno, un shock negativo, ¿no? O sea, una mala noticia, por ejemplo, tiene impactos más fuertes y más duraderos que una noticia positiva. Entonces, la asimetría es algo sumamente interesante para analizar, ¿no? El comportamiento, etc. Imagínense que nosotros estamos analizando los pagos de los seguros. Bueno, los pagos de los seguros, en general, son asimétricos, ¿no? Y tiene una distribución más como que arranco y acumulo mucho al principio y después, bueno, sigue. Esto no debería haber cruzado el eje horizontal. Como que voy al principio y esto va siguiendo después. No, pero fíjense que esto no es simétrico. Porque ¿qué tengo? Acumulo mucho del lado izquierdo, acumulo mucho menos del lado derecho, ¿no? Y esto también podría haber sido al revés, ¿no? No voy a venir, por ejemplo, para acá y voy a acumular más del lado... Horrible el dibujo, pero podría haber tenido mayor acumulación del lado derecho que del izquierdo, ¿no? Y esto, si queremos, puede finalizar acá o puede bajar, dependiendo de la variable que estemos trabajando. Y bueno, ahora voy a hablar de kurtosis, pero ¿se entiende más o menos la intuición de la simetría y por qué nos interesa? Bien, o sea, spoiler, nada, o sea, las estrellas de este curso y de la estadística en general son más la esperanza y la varianza que la kurtosis y la simetría, pero en particular son medidas sumamente útiles, ¿ok? Bueno, acá, nada, comentarios para mí. Ahora me voy a directamente a lo que me interesa. Y veo que hay un comentario en el chat, sí, aguarden un segundo. Acá Valentina me pregunta, y recuerden que si me prenden el micrófono mejor por mí, Valentina pregunta si cuando la simetría es cero, se trata de que no es simétrico, y al contrario, la simetría cuando es cero, tenemos una distribución simétrica. Pero ahora vamos a hablar de eso, ¿ok? Denme un segundo nomás. Bueno, yo quería hablar primero de la simetría, pero voy a primero dedicar a la kurtosis y así sigo el orden de la presentación, ¿ok? Bien, primero, la kurtosis. La kurtosis de lo que habla es de las colas de una distribución. ¿Está bien? Y básicamente lo que habla es de la concentración de probabilidad en las colas, ¿no? Lo cual básicamente lo que nos quiere decir es qué tan probables son los valores extremos, ¿sí? Las colas, las puntas. En general, que haya más probabilidad en las colas va a implicar que la varianza sea un valor más alto. Pero esto no es necesariamente así. O sea, tómenlo más como cabe a tu comentario, ¿no? Esto no necesariamente implica una cosa a la otra. Eh, por ejemplo, ¿no? Muchas veces uno habla de, casi siempre estas dos cosas pasan juntas, ¿no? Ahora, no necesariamente tienen que pasar juntas. Y este comentario va en ese sentido, ¿sí? Yo les digo, una variable tiene kurtosis más alta, necesariamente va a tener varianza más alta,
Bueno, no necesariamente, no nos sorprendería para nada que así fuera, pero no necesariamente, ¿ok? ¿Y cuál es la historia? Vi que un poco vieron con los chicos en la última clase práctica, que si no la vieron ya la subieron los chicos a YouTube con una parte cortadita porque lo grabó Kiri, lo grabó Esteban, y la historia es que como tenía otro grabador en vez del de Zoom, no le captó su propio micrófono, entonces lo único que se veía era un PPT vacío y todo en silencio, entonces por eso esa parte no está subida, no se va a subir tampoco, pero nada, yo creo que con todo lo que están viendo no debería ser problema. eh, y lo otro, o sea, recuerden que el curso en sí, si bien subimos todo, sobre todo porque capaz que alguien tiene un problema eh, de, no sé, de internet justo ese día, pero recuerden que, o sea, la historia es que esto es un curso presencial y la facultad quiere que sea todo sincrónico. Si bien a mí no me molesta que después que no vengan y después miren el video, nada, son cosas que pueden suceder, ¿ok? Bien, entonces existen 3 clasificaciones, ¿sí? Digo, son formas de identificarlos, son nombres que utilizamos, que son, todas terminan en cúrtica y básicamente la diferencia es supongo que sería prefijo, ¿no? Leptocúrtica, platicúrtica o mesocúrtica, ¿sí? Y lo que nos quiere decir es, o sea, yo les dije hace un rato, bueno, la variable aleatoria normal, que veo que va a ser una estrellita acá y en la estadística en general, si yo le calculo la kurtosis a una normal, que todavía no vimos cómo calcularla ni nada, si yo calculara esto, me daría un valor 3. Entonces, como la normal no sirve mucho, bueno, tomémoslo como punto de referencia, y la kurtosis, si es mayor a 3, vamos a decir que se trata de una distribución leptocúrtica, lo cual implica que tenemos colas con mayor concentración. Si es platicúrtica, ¿sí? Perdón, sí. Estuve con una mañana muy intensa, perdón. Si es menor que 3, decimos que es platicúrtica, ¿ok? ¿Y eso qué implica? Que las colas son menos chatas, acumulan menos probabilidad, que los valores extremos son menos probables, ¿no? ¿Por qué nos interesan los valores extremos? Porque quizás nos rompen todo, ¿no? O sea, imagínense que estamos hablando de siniestros o lo que sea. De repente te preocupa la cola de la distribución, te preocupa que todo el mundo siniestre de golpe. Y la verdad que si eso es muy probable, yo me voy a la quiebra. Si todo el mundo siniestra de golpe, yo me voy a la quiebra. Entonces es muy, o sea, dependiendo del caso, como siempre, algunas cosas son sumamente relevantes para nosotros. Y en definitiva, si es mesocúrtica, ¿no? O sea, como medio cúrtica, lo que decimos es cuando toma el valor de referencia, sí, que es igual a 3. No necesariamente tiene que ser normal para adoptar el valor 3, pero si adopta el valor 3 coincide con una normal. ¿Ok? ¿Se entiende esta explicación? Doy cómo calcularlo y cerramos el video porque se está por cortarla. Bien, esta es la forma de las distribuciones, que creo que la saqué, no sé si del libro o de internet, y les cuento cómo es la forma de calcularlo. ¿Está bien? Lo que hacemos es obtener el momento centrado de orden 4. Yo acá uso llaves, como siempre, para darle más claridad. Ustedes podrían no poner esas llaves y se entendería de todas formas. Lo que hacemos es calcular el momento centrado de orden 4, y recuerden, o sea, si yo quiero ver el momento centrado de orden 4, ¿no? Esto a la cuarta, le voy a poner un par de flechitas para que sea más claro. Si esto es, por ejemplo, una discreta, bueno, esto es muy fácil. Agarro y hago la sumatoria de x menos la esperanza, elevado a la cuarta, y cada uno lo multiplico por su probabilidad, ¿no? Y esto que va a ser algo así como, no sé, el primer valor me dio 1, menos la esperanza que era 2, esto lo elevo a la cuarta, y lo multiplico por su probabilidad, que es un número también, y que era 0,1. Y esto lo sumo más, no sé, otro que era 2, y eso justo va a ser igual a la esperanza, lo elevo a la cuarta y lo multiplico por su probabilidad, 0,3. Y así con todo. En definitiva, esto nos va a dar un numerito, que según sea 2, 3 o 4, por dar 3 ejemplos, voy a quedar en plati, meso o leptocúrtica. ¿Está bien? Y según eso diremos, mira, tiene bastante concentración, poca concentración, o lo que fuera. Y si esto lo hacía con una integral, nada, iba a ser lo mismo, ¿no? Sería x menos su esperanza, la diferencia es que acá sería por la función de densidad, por diferencia.